1. Muy buenos días a todos nuestros estudiantes, docentes y administrativos que están conectados en este momento en esta charla de País Invitado. Mi nombre es Gabriela Cortés, estamos muy felices de estar compartiendo con ustedes este espacio. Estamos en la semana del evento de País Invitado México, donde a lo largo de la semana vamos a estar teniendo diferentes charlas, tanto académicas, culturales y empresariales, que acercan a toda nuestra comunidad gran colombiana a este maravilloso país que es México y que nos ayudan a internacionalizarnos también dentro de nuestras carreras y dentro de los programas que ustedes están cursando. El día de hoy estamos presenciando una charla muy interesante titulada Relaciones Internacionales Colombia-México y tenemos invitados muy especiales en esta charla. El día de hoy nos acompaña la profesora Ana Carolina Arboleda Gallo. Ella es abogada, máster en Relaciones Iberoamericanas y candidata a doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Es docente catedrática del Programa de Negocios Internacionales de nuestra institución, el Politécnico Gran Colombiano. Y también contamos con la presencia del profesor Alexander Balzán. Él es profesional en negocios internacionales y cuenta con una maestría en dirección internacional y es estudiante de un doctorado en turismo de la Universitat Obrera de Cataluña, docente de tiempo completo del Politécnico Gran Colombiano. Desde el Poli estamos muy felices de contar no solamente en las clases con estos dos profesores maravillosos, sino además en este evento de País Invitado. En este momento les vamos a dejar en el chat una lista de asistencia para que puedan diligenciarla. Es muy importante tener este registro. Y a continuación los dejo entonces con el profe Alex y con la profe Ana Carolina, quienes nos van a enseñar sobre las relaciones internacionales Colombia-México. Muchas gracias, Gabriela. A todos los estudiantes que nos están viendo en este momento, bienvenidos. A todos los que nos van a ver en el futuro con las grabaciones, muchas gracias por conectarse. Hemos escuchado sobre la situación política actual que está viviendo el país y queremos darle un saludo a todas las personas que en ese momento están haciendo trabajo, que están marchando, que están luchando por los derechos de todos los colombianos. Respaldamos y creemos que la marcha pacífica, organizada y que vela por el bienestar de todos los ciudadanos es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución, y por eso queremos respaldar también a los estudiantes que en ese momento están en las marchas en todo el país. El día de hoy, la profesora Ana Carolina Arboleda y yo vamos a hacer una presentación que trata sobre las relaciones bilaterales de Colombia y México. Queremos mostrar esto como una oportunidad precisamente para mejorar las condiciones de nuestro país. Vamos a tener un análisis que se basa en la parte económica, en la parte política, en la parte diplomática, y vamos a entender qué es lo que ocurre actualmente en el país, cómo estamos con respecto a México. Entonces, esta es realmente una oportunidad, no simplemente para promocionar a México como un destino, sino también para poder entender qué podemos nosotros aprender de una economía que vamos a ver en qué situación se encuentra actualmente a nivel mundial. Profe Ana. Sí, bueno, me uno a las palabras de Alex, mi apoyo total, y pues no voy a repetir lo mismo para que no perdamos tiempo, pero en realidad lo más importante es que el evento de País Invitado lo que busca, más allá de visibilizar a un país extraño, es mostrar cómo funcionan las relaciones económicas, sociales, políticas, diplomáticas con ese otro país. Y eso nos abre un campo, nos abre un abanico de oportunidades y de posibilidades para que incluso estudiantes a futuro puedan decidir cómo trabajar y cómo relacionarse con este y otros países que hemos mostrado en País Invitado. Es un espacio de conocimiento, y eso no lo debemos desechar. No es visibilización, es un espacio de conocimiento y de compartir con ustedes lo poco que sabemos. Finalmente, y antes de ya dar inicio, tenemos que comprender también a la universidad precisamente como ese espacio donde convergen todos los conocimientos y desde donde surgen las ideas, los saberes, las capacidades técnicas,
la filosofía con la que se tiene que formar el país. Entonces, bienvenidos, esperamos que disfruten mucho de esta presentación. Vamos a comenzar entonces muy rápidamente, no queremos dar información básica que probablemente muchos de ustedes ya conocen, capital, etcétera, pero sí queremos arrancar con unos datos demográficos muy básicos para que entendamos también de modo de comparación Colombia versus México. En la parte izquierda de la pantalla, entonces podemos ver la información que corresponde a Colombia. Tenemos una población de ya, por fin, o no sé si eso sea bueno o malo para el país, pero ya superamos los 50 millones de habitantes. Estos datos son para el año 2019, calculados por el Banco Mundial. Un dato importante, y eso se incrementó a 77 años. Y bueno, ya en materia pues como de superficie, ahí lo podemos también comparar específicamente con México. Nuestra superficie en kilómetros cuadrados es de 1.141.750 kilómetros cuadrados. Con respecto a México, tenemos entonces una población de 127 millones de habitantes. Eso es más del doble de la población que tiene Colombia. Entonces, esos son los datos que tenemos que ir guardando. La comparación, no solo en el tamaño de los países, sino también la comparación que tenemos con respecto al tamaño de la población. Eso, si dividimos los kilómetros por el número de habitantes, podemos entender entonces también la densidad demográfica. Si bien en ambos países la densidad demográfica es baja, se puede entender que en México, por ejemplo, es un poco más elevada que en Colombia. Más denso. Mucho más denso. Dato interesante aquí, la esperanza de vida. Los colombianos tenemos una esperanza de vida mayor que los mexicanos. Hay pues datos sociodemográficos que serían interesantes analizar, pero 2 años de diferencia es significativo cuando se trata de la esperanza de vida de los ciudadanos. Bueno, entonces seguimos en la parte izquierda, tenemos a Colombia, en la parte derecha tenemos a México. El Producto Interno Bruto en miles de millones de dólares. Vemos también aquí sí que vemos una gran diferencia, pero eso lo vamos a entender a partir de las relaciones que tiene México, las relaciones comerciales que tiene México. Entonces vemos que Colombia tiene un Producto Interno Bruto de 323 mil millones de pesos, mientras que México le supera más o menos en 4 veces. El producto Interno Bruto per cápita, es decir, lo que recibe cada persona, está en 6.428 dólares, mientras que en México está en 9.000, bueno, casi 10.000 dólares. Y el producto Interno Bruto per cápita está en 16.012 dólares, y lo vemos en México en 20.994 dólares. Esto es muy importante tener en cuenta porque el Producto Interno Bruto, si bien es una forma de medir el desarrollo, no muestra en realidad no muestra las realidades. Aquí yo quiero que analicemos también un punto. Cuando analizamos el Producto Interior Bruto per cápita, recordemos que lo que estamos midiendo también con eso es la capacidad de compra de la población. Entonces, si bien es importante resaltar el valor del Producto Interior Bruto, esa diferencia de más de 3.000 dólares entre México y los Estados Unidos, estamos hablando casi de una tercera parte de capacidad de compra de la población. Pero ahí también hay una cosa importante, es poder adquisitivo, pero también es decir, hay que tener muy en cuenta que en los países no todos tienen los mismos precios y el mismo nivel de vida. Es decir, puede ganar más, pero puede gastar más. Es decir, ahí habría que ver cuánto vale un arriendo, cuánto vale un mercado. En estos días, ayer justamente, un aguacate en México vale 3.400 pesos, promedio, ¿cierto? Estamos viendo que entonces es un aguacate allá, tengamos en cuenta que allá se vende aguacate como se vende en Colombia, allá consumen aguacate. Pero para que tengamos muy en cuenta lo que dice el profe Alexander,
es eso, esa capacidad el poder adquisitivo hace una diferencia en el nivel de vida, pero también eso tiene mucho que ver con los costos de vida en un país. ¿Cierto? Exacto, a medida que vayamos avanzando vamos a encontrar que vamos a incluir otras variables porque para el desarrollo. Un dato ahí importante que no lo incluimos en la presentación es, por ejemplo, hacer el análisis con índices como el índice Big Mac, que es un índice que fue desarrollado por economistas para poder comparar cuánto cuesta una Big Mac, todos conocemos la hamburguesa de McDonald's, la Big Mac, en cada uno de los países. Ese índice, aunque no nos la comamos, nos permite identificar con este dato del Producto Interno Bruto per cápita, compararlo con el índice Big Mac para poder identificar, listo, cuánto estamos produciendo nosotros como país y cuánto recibiríamos nosotros como productores, pero cuánto nos cuesta el consumo. Hace poco, me salgo un poco del tema, pero hace poco estaba viendo un documental de la Deutsche Welle en Venezuela, lastimosamente pues por la situación política y social que se está viendo allí, se hablaban de que una persona para poder comprar esa Big Mac en Venezuela necesitaba prácticamente un mes de salario para poder comprar una Big Mac. Entonces, esos son el tipo de análisis que nosotros tenemos que empezar a hacer, no simplemente basar la economía en un solo indicador económico. Si nosotros miramos cómo están estos dos países, México y Colombia, aquí los podemos identificar. Colombia es la línea inferior azul, en México la línea verde que tenemos acá en este sector en el centro, y esta línea azul, perdón, esta línea azul, sí, esta otra línea azul. Es que tenemos Colombia azul clara, sí, verde México, azul oscuro el mundo. Exacto, esa otra línea azul representa la mediana del mundo. Entonces allí podemos entender, bueno, pues si bien nuestro país y México están por debajo de la mediana, pues tenemos que cuestionarnos qué es lo que está ocurriendo con nuestro país, porque estamos muy lejos de la media y por supuesto también de México. Entonces ahí ese es otro indicador importante para poder entender. Aquí estamos analizando el Producto Interno Bruto per cápita, pero cuando ya lo incluimos con el tema de la mediana mundial, nos tenemos que empezar a hacer varias cuestiones. Si miramos, profe, no sé, que de pronto ha tenido un poco más de contacto con la región, ¿esto finalmente es reflejo o no es reflejo de la situación del continente, de la región latinoamericana? Sí, es un reflejo del continente y es un reflejo de medidas económicas y políticas que se toman a nivel mundial, pero que son destinadas, es decir, se destinan directamente al continente, al mundo en desarrollo, que somos parte de él. O sea, están parte de Asia, pero en este caso América Latina y Suramérica, Centroamérica, son receptores de esas medidas que tienen mucho que ver también con los tratados de libre comercio. O sea, eso se refleja también mucho ahí. Muchas veces los tratados internacionales, no solo de libre comercio, sino de alianzas, de uniones aduaneras, muchas veces, no quiero decir que sean malos para nada, no, eso es desarrollo, pero algunas veces se negocian con más beneficios para el otro país que para el nuestro, que por ejemplo aquí también se sale un poquito del tema, pero en el caso de México, con Estados Unidos y el NAFTA, pues tiene una ventaja para Estados Unidos que no se refleja en México. Ahí hay un análisis muy importante que nosotros hicimos acá en el Poli en el año 2019 en un grupo de investigación, y en este momento se encuentra en proceso de publicación, y es un análisis de la complementariedad comercial que existe entre los países de la Alianza Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones. Recordemos que Colombia y México hacen parte de la Alianza Pacífico. Entonces, pues más adelante les estaremos comentando sobre esos resultados de esa investigación que se encuentran en proceso de publicación en nuestra propia editorial de la universidad, pero es un análisis muy interesante que sería muy chévere que pudieran conocer en el futuro para entender si finalmente esos tratados de libre comercio, como es el caso de la Alianza Pacífico, pues nos están sirviendo para poderle vender a los países de la alianza lo que ellos realmente están demandando. Aquí viene una pregunta muy interesante y se acerca mucho a lo que la profesora Ana estaba diciendo hace un momento. ¿Es suficiente el Producto Interno Bruto como un indicador para medir el estado de la economía de un país? Bueno, no, en realidad
Joseph Stiglitz dice, y es una persona a la que yo sigo, porque creo que es excelente en lo que hace, en realidad no lo mide porque hay muchas otras formas, hay muchas otras desigualdades, es decir, el Producto Interno Bruto mide la parte económica, ¿cierto? Es decir, mide cuánto entra al país, la producción del país, pero no nos está midiendo, no nos está diciendo cuántas personas pobres hay, esas personas en qué situación viven, que es una parte que ya va a mostrar el profe Alexander, pero hay muchas variables, es decir, el Banco Mundial, la CEPAL y el mismo Fondo Monetario Internacional tienen una cantidad de variables que nos permiten mostrar las diferencias y de por qué el Producto Interno Bruto no puede ser el único rasero para determinar si un país marcha bien o no. Exacto. Cuando se analiza solamente el Producto Interior Bruto per cápita, lo que se está haciendo es que se toma el total del ingreso de la producción del país por el número de habitantes. Es decir, si cogiéramos toda la plata que recibe el país en un año y le diéramos por los 50 millones de habitantes que tiene el país, pues habría un reparto para cada uno de los ciudadanos. Y ese es el valor que nos da cercano o superior a los $6.000. Pero todos sabemos que eso no ocurre en la vida real, eso no ocurre en la realidad, y por eso es que hay que analizar también la distribución de la riqueza, cómo se está distribuyendo ese ingreso, esa producción del país con respecto a la población. Que en ese sentido tenemos unas brechas a nivel de toda Latinoamérica, tenemos unas brechas enormes, tenemos unas brechas grandísimas, es decir, la riqueza está concentrada en unos, y por favor que eso no suene a discurso izquierdista, por favor, izquierdoso, porque para nada, es simplemente una realidad. La riqueza está concentrada en una pequeña parte de la población. Igual que si lo hiciéramos a nivel mundial, es decir, si cogiéramos todos los territorios, veríamos lo que hablaba el profe Alexander ahorita, de la densidad de la población. Si cogiéramos otros territorios a nivel mundial que son en países desarrollados, veríamos que son territorios muy grandes, con una densidad poblacional muy pequeña y con un Producto Interior Bruto muy alto y con unas diferencias, una brecha muy corta entre las clases sociales, entre la distribución de la riqueza. Ahí hay muy buenos ejemplos, países escandinavos, tenemos el caso de Hong Kong, el caso de Singapur, bueno, hay Finlandia, hay muchos países que tienen esa capacidad económica productiva y donde la distribución del ingreso pues es mucho más equitativa. Eso no quiere decir de que no haya pobreza, eso no quiere decir de que no haya corrupción, eso no quiere decir de que no hayan los mismos problemas políticos y sociales que tenemos nosotros. Seguro que sí los tienen, probablemente a una escala muy distinta a la nuestra, pero sí, los problemas también están. Entonces, efectivamente, el profesor Stiglitz, pues, que es premio Nobel en Economía, hace poco, hace poco, el tiempo de la pandemia como que nos lleva a un ritmo distinto, pero hace aproximadamente 1 año y medio hizo esta declaración en una rueda de prensa donde decía es que los países tienen que dejar de medirse o dejar de medir su competitividad solamente con el Producto Interno Bruto. Esa no es una buena medida porque no se están teniendo en cuenta las desigualdades. Cuando vamos a mirar la desigualdad, pues nos encontramos con esto. Aquí estamos hablando solamente de los países de Latinoamérica, los países desde México hasta Chile, y ese es el resultado. Profe Ana, ¿qué podemos nosotros analizar ahí con respecto a la región como tal? Bueno, si ustedes observan la gráfica, encontramos una diferencia, las brechas entre la gente extremadamente pobre, muy pobre y pobre, son muy altas. Yo por ahí tengo, en otra investigación, tengo también la diferencia entre la gente, o sea, solamente entre la pobreza extrema y la pobreza, y las diferencias son muy grandes, es decir, la cantidad de población que tenemos, pero ustedes ahí pueden observar que Honduras, que es incluso uno de los países que está migrando más hacia Estados Unidos en busca de ese famoso sueño americano, pues tiene una diferencia, una brecha en materia económica gigante.
O sea, Colombia está en el puesto 7, ahí vemos que la pobreza, la diferencia entre la pobreza, la gente muy pobre o la pobreza extrema, pues si ustedes ven, los pobres son la mitad, digamos que son más o menos la mitad entre los muy pobres y la pobreza extrema. Todavía tenemos mucho que solucionar. Aquí, en esta gráfica que tomamos del orden mundial, podemos ver cómo la distribución de la población se encuentra en condiciones de pobreza, de extrema pobreza o muy pobres, como son catalogados actualmente por el Banco Mundial. Pues es triste, lamentable la situación en la que se encuentra Honduras, Guatemala, por ejemplo. Por supuesto, nuestro vecino Venezuela, nosotros somos testigos de lo que está ocurriendo en este país. Y eso perdón, profe, esa parte de Venezuela es muy importante entender que los datos que muestra el Banco Mundial y que muestran las organizaciones internacionales o las instituciones internacionales están basadas en datos que el mismo gobierno provee. Así que Venezuela, a pesar de que es probable que Venezuela esté peor que Honduras, claro, porque los datos que entrega Venezuela no son fidedignos. Exacto, no hay una certeza con la información que se está reportando. Pero aquí hay un fenómeno que nos vuelve a nuestro tema, que nos convoca el día de hoy, que es Colombia y México, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tienen que ver Guatemala y Honduras y Venezuela con México y con Colombia? Hay un tema importante y es el tema de las migraciones, ¿cierto? Ese extremo o esa cantidad de la población viviendo en condiciones de extrema pobreza en Guatemala y en Honduras ha provocado altísimos desplazamientos de personas hacia los Estados Unidos y muchos terminan haciendo un tránsito prolongado o terminan incluso quedándose en México. Entonces, México, al igual que Colombia y otros países de Sudamérica, nos estamos convirtiendo en países receptores de población desplazada por condiciones de extrema pobreza dentro de sus países de orígenes. Hay organismos de las Naciones Unidas que están constantemente acompañando a este grupo de personas para tratar de brindarles condiciones medianamente dignas para ese desplazamiento, porque eso también es un derecho fundamental que ellos tienen consagrado, de buscar una mejor condición de vida. Lastimosamente, pues las políticas, y aquí también quiero hacer un comentario con respecto al tema de Estados Unidos. Yo no sé si ustedes de pronto han visto las noticias, pero en este momento Estados Unidos no tiene mano de obra para atender restaurantes y para hacer repartición de paquetes de envío de las empresas repartidoras de correspondencia. Entonces es muy curioso porque hay un montón de personas queriendo entrar a los Estados Unidos, pero no tienen mano de obra. Y no los dejan ingresar cuando esas personas pudiesen ocupar esos puestos. Y peor, Estados Unidos, eso también está en las noticias, Biden en este momento está planteando la posibilidad de darle dinero a estos gobiernos para que el gobierno se lo entregue a los migrantes y los migrantes no salgan del país. O sea, una cosa que además pues es... Sí, ahorita vamos a ver una diapositiva que es bien curiosa porque o sea, darle plata a un gobierno. La gente está oyendo de los gobiernos, está oyendo de las condiciones en las que los tienen los gobiernos, y hay una propuesta para entregarle dinero al gobierno para que la gente se quede. Bueno. Sí, eso es una cosa traída a los cabellos, pero pues... Cada quien podrá hacer su análisis y bueno, está bien pensar, bueno, cada quien podrá tener sus argumentos de si está bien o está mal. Sí. En Estados Unidos hay una clase política muy fuerte que está en contra de los procesos migratorios, a pesar de que Estados Unidos es un país que se formó gracias a las migraciones. Entonces, bueno, yo pienso, desde mi humilde opinión, sin entender muchos factores sociales, por supuesto, que creo que en ese momento Estados Unidos está como teniendo ese reshape, como volviendo a tener esa reconfiguración que tuvo al origen en su fundación como país. Sí, lo que pasa es que los norteamericanos, y hay una clase política específica, lo que dice el profe Alex, que no entiende o que olvidan la historia y quieren olvidar que son parte de migrantes, o sea, que ese país se formó a base de migrantes, y eso
Incluso lo vemos cuando llegamos a los mismos aeropuertos. O sea, nosotros llegamos a los aeropuertos y los oficiales de migración son coreanos, afros, bueno, hay de todo. Obviamente también hay rubiecitos, pero esos rubiecitos también vienen de la migración. Exacto. O sea, no salieron por generación Sí. espontánea. Irlandeses, italianos, griegos, bueno, de todo. Finalmente, yo creo que también eso hizo muy fuerte a esa nación en sus momentos de fundación y en su momento de crecimiento económico. Pero bueno, volvamos a nuestro tema, sí. Colombia-México. No Entonces, Colombia y México somos países receptores de población que es migratoria y por supuesto, pues las condiciones de los países también se ven afectadas por este tipo de desplazamiento. Si bien, como estamos viendo en Estados Unidos, hay una oportunidad de que esas personas puedan aportar incluso para el crecimiento de la economía del país, hay restaurantes que literalmente no pueden abrir, no pueden prestar servicio porque no tienen personal. Eso es dejar de producir. En Colombia el fenómeno pues lastimosamente no es exactamente el mismo. En Colombia, por el contrario, hay exceso, pues no hay suficiente capacidad de producción, por lo que incluso los nacionales hay condiciones de desempleo y eso se agrava cuando llegan estas oleadas migrantes. No estoy rechazando a los migrantes, no estoy diciendo que es malo que los migrantes estén aquí, no estoy haciendo un discurso xenófobo ni mucho menos, sino que lo que hay que buscar es las formas de poder integrar esa clase obrera que se está desplazando, esa mano de obra que está llegando en abundancia para poder fortalecer y precisamente aprovechar ese tipo de condiciones. Vamos a analizar ya específicamente el caso de Colombia y México, cómo está el reparto de su pobreza con respecto al resto de los países de la región. Pues como veíamos en la diapositiva anterior, de los 18 países que están analizando, porque no se están incluyendo, por ejemplo, el Caribe, que ahí podríamos incluso analizar temas de extrema pobreza, si incluyéramos, por ejemplo, en el tema del Caribe, Haití. Por ejemplo, y otras pequeñas islas del Caribe. Solamente en la parte continental estamos hablando Colombia y México. México, perdón, ocupa la 4ª posición en reparto de la extrema pobreza en el continente. Es un país, volvamos a recordar, con un Producto Interno Bruto per cápita superior a los 9.000, casi a los $10.000. Entonces, recapitulando, si la distribución de la riqueza fuera equitativa, cada mexicano debería tener acceso a esos $10.000 al año. Pero estamos viendo que en México hay una parte de la población que es amplia, no tanta como Colombia, pero aquí hay que tener en cuenta también el tamaño de la población que está viviendo en condiciones de extrema pobreza, viviendo con menos de $1.90 al día. Normalmente esos análisis se hacen por familia. Entonces estamos hablando no de una persona en el hogar, sino de una persona, no una persona individual, sino una persona en el hogar que puede estar configurado por 4 personas, 2 adultos y un niño, donde están viviendo con solo $1.90 al día. Si pasamos a la parte de la configuración de muy pobre, estamos viendo que la brecha es similar tanto en Colombia como en México. Recordemos, hay que tener en cuenta el porcentaje por el tamaño de la población de personas que están viviendo con menos de $3.20 al día y una gran parte de la población que sigue viviendo con menos de $5.50 al día. Personas que todavía se consideran en pobreza. Aquí Ana Carolina lo decía hace un momento, que no nos podemos enfocar solamente en el problema, sino que hay que buscar soluciones. Las soluciones son, no se pueden decir de la noche a la mañana, ni se pueden configurar simplemente a punta de sensaciones, porque eso no se hace así. Eso se necesita hacer cálculos, se necesita hacer inversión que vaya enfocada a las soluciones de la sociedad, pero hay un gran ejemplo que es el caso de China. A mí me gusta mucho siempre recordar el caso del milagro chino, como se llamó. En los años 80, casi el 50% de la población de China estaba viviendo en condiciones de extrema pobreza. Después de las reformas políticas y sociales que se empezaron a dar en el gobierno de Deng Xiaoping, luego de la muerte de Mao, ellos entendieron que la única forma para poder
llegar a tener un crecimiento sostenido económico que beneficiara a toda la población era a través de la apertura económica. Nosotros llevamos ya 30 años en proceso de apertura económica. 1991. Desde 1989, 1900, sí, cuando se da el consenso de Washington y se empiezan a aplicar las medidas de apertura. Liberación financiera, comercial y todo lo que, las medidas que trae el consenso. Pero en Colombia y en América Latina en general, hemos visto que esa configuración, ese proceso de apertura económica, que incluso ha sido muy similar en los países de la región, finalmente han terminado obedeciendo a unas órdenes que provienen de los organismos multilaterales internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué tan bien o qué tan mal han sido esos procesos y qué ejemplos nos puede dar, profe Ana, de lo que ha ocurrido a nivel mundial? Bueno, con México y con Colombia nos cae de perlas, porque precisamente empezamos con un proceso de liberación financiera, comercial, en 1989-1990, donde se produce el consenso de Washington. Ahí, a partir de eso, en 1994, se da por primera vez el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, NAFTA. Y entonces empiezan las empresas de Estados Unidos a migrar a México, porque claro, como hay libre circulación, ojo, hay libre circulación de capitales, pero no de personas, ¿cierto? Entonces, esa es la gran diferencia y eso es lo que hace estas medidas que imponen o que sugieren los organismos multilaterales. Entonces, México hace el tratado, se empiezan a desplazar las empresas, pero ¿por qué se empiezan a desplazar? Y aquí en este gráfico es una muestra perfecta. Mucha mano de obra en México es utilizada por compañías norteamericanas, pero la mano de obra en México es mucho más barata que la mano de obra en Estados Unidos. Entonces, una hora de trabajo en Estados Unidos está de mano de obra no calificada, es decir, no un médico, no un ingeniero, no, un obrero raso, una hora está en $7, que no es lo mismo que van a pagar en México. Entonces se trasladan las factorías y ahí tenemos ensamblaje, por ejemplo, la General Motors, la Jeep, tenemos los chocolates que a tantos nos gusta, que son Hershey, que ellos no se fueron en 1994, se fueron hace apenas unos 6 años, se fueron para México. Entonces, esa es una muestra de que la apertura a veces no funciona como debería funcionar, porque ¿qué pasó con los países industrializados y los países de América Latina? En la época en que los países industrializados estaban afianzando su comercio, ¿qué hicieron? Dieron medidas proteccionistas, o sea, eran mercados netamente proteccionistas, y eso lo dice Hushan en La patada a la escalera. Decía, ellos usaron todas las medidas proteccionistas, pero cuando vienen a América Latina, cuando ya ellos tienen sus mercados estables y protegidos, entonces nos dicen a América Latina, ábranse, que ustedes lo que tienen es que abrirse. Y ojo, lo mismo que dijo el profesor ahorita, no estoy en contra ni de la apertura económica, ni estoy en contra del capitalismo, totalmente lo contrario. Creo que la interdependencia a nivel económico, político y social hoy es parte de nuestra vida diaria, pero en igualdad de condiciones, o sea, debemos en igualdad de condiciones. Entonces, en México y en Colombia hemos visto que esas medidas, por ejemplo, en Colombia, la inversión extranjera directa, que ha sido lo mismo que en México. Ha habido inversión extranjera directa, en México van y se instalan las factorías, es decir, que tal vez por eso vemos que hay un Producto Interno Bruto más alto, no solo por la población. En Colombia vienen, se instalan, pero no se quedan.
porque en Colombia no es una inversión extranjera productiva, sino extractivista. Exacto. Es decir, aquí vienen, se centran en los recursos naturales, se quedan 5, 10, 15 años, salen y se van, y anualmente llevan las divisas a los países de origen. Entonces se llevan a Estados Unidos, a Alemania, a Bélgica, se llevan las divisas, la plata no se reinvierte en Colombia. En México puede pasar una cosa un poquito distinta, y es que el dinero, las divisas, muchas veces se reinvierten porque son empresas productivas, no extractivistas. Exacto. Ahí me recordó la profesora Ana a un viaje que tuvimos a California, donde estábamos visitando el centro antiguo de donde quedaba la misión de Los Ángeles, donde los mexicanos habían establecido una de sus misiones, y había una fotografía de una señora que era filántropa, pues estoy hablando de comienzos de siglo, y ella decía que era muy importante fortalecer las relaciones con los mexicanos. Eso suena horrible, pero es literal como está en el recuadro de la foto. Decía, es muy importante recuperar o refortalecer las relaciones con los mexicanos porque ellos tienen los productos naturales y nosotros podemos transformar para venderles. Ajá. Y así finalmente, eso fue hace un siglo, exacto, eso fue hace un siglo, y hoy en día las condiciones siguen siendo exactamente las mismas, no solamente para México, sino también para Colombia, con el agravante. Lo que dice la profesora Ana es muy cierto. A nosotros, las grandes potencias se están aprovechando del país es para poder extraer los recursos naturales, y finalmente a nosotros no nos va a quedar absolutamente nada más que la tierra destruida, el cerrejón. Cuando lo terminen de explotar nos va a quedar ese hueco gigantesco de la mina de carbón donde ya no va a quedar nada, ni va a poder utilizarse, etcétera. Entonces es insostenible. Profe, y no solo eso, mira, Colombia, por ejemplo, es un exportador neto de materias primas. ¿Eso qué significa? Exportamos uchuvas, que en Colombia crece como la maleza. Usted le pregunta a la gente de la costa por la uchuva y dice, eso es maleza. En Colombia crece como la maleza. Pues lo exportamos para Europa, y Europa nos devuelve mermeladas de uchuva. Y los colombianos somos a veces tan snob que vamos y compramos mermelada de uchuva, un frasquito churriquitico por 16.000 pesos, sabiendo que las abuelas nos enseñaron a hacer las mermeladas. Entonces, no le damos valor agregado a nuestra materia prima, y ese es uno de los peores defectos que tenemos a nivel económico. No le damos valor agregado a nuestra materia prima. Exacto. Cuando nosotros trasladamos eso ya a un coeficiente donde se pueda medir efectivamente, bueno, cómo está la distribución de la riqueza, cómo está el ingreso dentro de esos países, pues nos encontramos también con esta sorpresa donde podemos analizar, en el caso de Colombia, este es el coeficiente Gini para Colombia con un puntaje 51.3, y para México ha sido un poco más, como dice la profesora Ana Carolina. Recuerden que esos datos que se entregan al Banco Mundial, finalmente es el reporte de los gobiernos. Pues aquí podemos ver que Colombia, el DANE y el Banco de la República, y en México pues las autoridades que correspondan, y bueno, pues han sido un poco menos recurrentes que Colombia, pero en el acceso a la información, incluso en México tenemos el último dato de 2018. Si comparáramos México-Colombia 2018, tenemos entonces con un coeficiente Gini con un puntaje de 50.4 y México de 54.4. Recordemos que el coeficiente Gini lo que busca es graficar la equidad perfecta cuando el número está más cercano a cero. Es decir, cuando este número de ese índice se acerca a cero, es porque existe una equidad perfecta. No existe la equidad perfecta, no hay ningún país que está con índice de cero, eso es una utopía, es un estado utópico, pero sí hay países que se acercan más a ese indicador, con puntajes de 19, de 15, de 20, etcétera. Pero bueno, estamos viendo Colombia con un puntaje de 50.4 y México con un puntaje de 45.4. México está un poco mejor en ese proceso de distribución de la riqueza, en ese monto de equidad de la distribución del ingreso, pero aún así los dos países están en condiciones
digamos, no favorables cuando se analiza las condiciones del ingreso. Lo que pasa es que, perdón. Lo que pasa es que ahí, profe, hay una cosa con el índice Gini, para que también lo entiendan los estudiantes y los asistentes, y es que, por ejemplo, México está más abajito, pero puede ser porque la igualdad es en la pobreza. ¿Se acuerdan que estábamos por allá en el 50% de la población que estaba entre los pobres, los muy pobres y los extremadamente pobres? Entonces, el índice Gini no necesariamente mide la igualdad para bien, sino que la puede medir para mal. Entonces, que México esté aquí no significa que México esté mucho mejor, sino que es probable, que eso es lo que normalmente sucede, que México están más iguales, más pobres. Hay un país que en este momento no lo recuerdo, es un país en Asia, que precisamente está muy por debajo, está muy cerquita al 1, pero es de pobres. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Es que, bueno, pues hay muchos casos. Finalmente tenemos que recordar que ese proceso también pues es el reflejo de la información que reportan los países. Exacto. Tenemos que considerar también que hay muchos casos en los que los países se ven beneficiados por las condiciones de pobreza y de extrema pobreza, porque empiezan a recibir recursos de cooperación internacional. En el caso, por ejemplo, colombiano, nosotros teníamos acceso a una serie de beneficios a nivel científico, por ejemplo, por haber pertenecido hasta hace algunos años como un país catalogado como pobre. Actualmente, como ya somos catalogados como un país en vías de desarrollo, hemos perdido muchos de esos beneficios. Y no solo eso, Estados Unidos el año pasado decidió que ni siquiera ya estamos un país en desarrollo. Entonces, nosotros teníamos acceso, por ejemplo, a unos beneficios que era el Sistema General de Preferencias de Estados Unidos. Pero Estados Unidos nos saca del grupo de países en desarrollo y dice que ya somos países desarrollados, porque es a la mano. O sea, para algunas cosas somos desarrollados y para otras cosas estamos en desarrollo. El caso es que a partir del año pasado, del 2019, perdón, es que el 2020 fue como si no existiera. A partir del 2019, Estados Unidos nos saca de ese grupo de países en desarrollo y con eso quedamos excluidos de los beneficios del Sistema General de Preferencias, que son Sistema General de Preferencias arancelarias en materia de comercio. Muy bien. ¿Será que revisamos preguntitas que hayan en el chat para continuar? Bueno, vamos a ver. Nos pregunta Andrea, en algunas de las charlas de ayer, los ponentes decían que México y Colombia son países hermanos y que son los más parecidos en América. ¿Es así? ¿Y qué aspectos principalmente creen que es así? Andrea, es cierto que Colombia y México tienen muchísima cercanía en materia cultural. Comemos aguacate. Empezamos por ahí, aguacate, frijoles. Bueno. Sí, aguacate, frijoles, chicharrón, cierto. Somos muy parecidos ahí, culturalmente. Sí, cuando uno mira, por ejemplo, desde el punto de vista de los negocios internacionales, existe una relación mucho más estrecha, por ejemplo, en la forma de hacer negocios entre Colombia y México, que por ejemplo Colombia y Ecuador o Colombia y Perú, ¿cierto? Sobre todo teniendo en cuenta que Ecuador y Colombia pertenecieron a la misma unión de países en los primeros procesos de la República. Pero digamos que ya de pronto cuando uno interviene en materia, por ejemplo, de política, en materia de, como estamos viendo, en materia económica, hay grandes diferencias que de pronto nos separan un poco más de México. La capacidad productora, la oferta exportadora son completamente distintas. Entonces, para darle ya como cierre a este tema de la desigualdad y de los ejemplos de desarrollo, vuelvo a traer el caso de China y les cuento qué fue lo que permitió que China lograra ese proceso de desarrollo tan grande. Hubo una estrategia muy grande que se llamaron las zonas económicas especiales que empezó a desarrollar China con 14 regiones diferentes en el país.
Esas 14 regiones fueron enfocadas, primero que le dieron autonomía a los territorios. Recordemos que China es un estado que es completamente centralista, donde todas las decisiones se toman desde el buró en el Partido Comunista Chino en Beijing. Pero en la década de los 80, en la creación perdón, aquí una falla técnica. Aquí un accidente, casi. El gobierno chino crea una estrategia para poder crear las zonas económicas especiales en 14 regiones distintas en el país. ¿Qué hizo eso? Darle autonomía a esas regiones para poder distribuir el ingreso, es decir, no tenían ya que depender de las decisiones que se tomaban en la capital, sino que ellos mismos podían tomar todas las decisiones y reinvertir el dinero que estaban recibiendo en materia de exportaciones para poder desarrollar mucho más el territorio. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron? Los chinos la tenían clarísima: organizar los puertos, crear puertos que sean lo suficientemente atractivos para que las personas puedan ingresar y sacar sus mercancías por nuestros puertos. No en vano, el puerto de Shenzhen, que es el puerto que le presta servicio a toda la región de Guangzhou, que es literalmente la fábrica del mundo. Todos los productos chinos, la gran mayoría de los productos chinos que nosotros consumimos, salen de la región de Guangdong, de la provincia de Guangdong, en la región de lo que nosotros conocemos como Cantón, y el puerto que presta servicio para esa ciudad es el puerto de Shenzhen, que es un puerto que está justo al lado de Hong Kong, prácticamente el hub del comercio internacional. Así como ese, otros varios puertos que fueron creados, y gracias a eso es que el país hoy en día se puede dar el lujo de ser la primera o la segunda economía. Se vive peleando el primer puesto con Estados Unidos en materia de producción y de exportaciones. Entonces, probablemente a nosotros como colombianos, y bueno, México tiene una infraestructura portuaria muchísimo mejor que la colombiana. México sí que ha sabido aprovechar su posición, igual que en Colombia, de tener puertos tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Entonces, bueno, ahí hay una complementariedad en el comercio exterior de estos dos países. Pregunta, y aquí la experta en relaciones internacionales iberoamericanas: ¿hay alguna relación en la calidad de vida de los ciudadanos con el nivel de endeudamiento externo de los países? Sí, existe una. Yo pensaría, de acuerdo a lo que a mi humilde conocimiento, y es que existe una relación directa entre el nivel de endeudamiento externo y la calidad de vida, porque el dinero que nos gastamos, bueno, partamos de un hecho: tanto Colombia como México está endeudado desde la época independentista. O sea, entiendan que la deuda externa o que el endeudamiento externo no viene de 1 o 2 años, de 20, 30, 40 años atrás. Viene desde el mismísimo momento en que los territorios decidieron independizarse de España, porque empezaron a solicitar, o empezaron más bien no a solicitar, sino que empezaron primero los ingleses, luego los franceses, luego Alemania también estuvo ahí metida, y ya después Estados Unidos. Mucho después, cuando ya Estados Unidos era Estados Unidos y había logrado también su independencia, pero claro, como los ingleses habían creado ya su mundo, Estados Unidos a pedir plata prestada. Lo cierto es que al día de hoy, lo que nosotros nos gastamos en el pago de lo que se denomina el servicio de la deuda, que es el pago de los intereses, es una fórmula que se saca con 3 variables. El servicio de la deuda, estamos pagando muchísimo dinero por ese servicio de la deuda, que se va básicamente en intereses. O sea, ni siquiera estamos pagando el capital. Entonces, recibimos dinero prestado. Por ejemplo, el Banco Mundial nos prestan plata para luchar contra la corrupción. Entonces, nos prestan plata para que luchemos contra la corrupción, y esa plata se va en corrupción. Luego tenemos que pagar intereses, y esa plata que tenemos que pagar va en detrimento de la salud, la educación, infraestructura, porque ese es otro de los grandes problemas que tenemos, sobre todo Colombia.
Colombia tiene un grave problema de infraestructura que nos lleva a que las exportaciones y las importaciones sean más complicadas por el tema de las rutas, por el tema de los mismos puertos, y una parte que es muy importante, que es la cultural, que aquí una exportación en un puerto se puede demorar 24 o 36 horas mientras revisan un contenedor, y eso se los digo hasta 10 días. Con conocimiento de causa, pues, o sea, no es ni lo leí en un libro ni nada, sino que con conocimiento de causa, un contenedor listo para salir, y se demoran, pues, sí está, o sea, la respuesta es sí está directamente proporcional el endeudamiento con la calidad de vida. Si tuviéramos menos deuda, si tuviéramos menos intereses que pagar, podríamos, y si tuviéramos, obvia, eso es aparte, la corrupción, tendríamos cómo invertir más en educación, en salud y en infraestructura que nos permitiera una mayor calidad de vida. Bueno, Ay, perdón. No, les iba a decir que tenemos ya varias preguntitas por ahí, entonces ustedes nos avisan y les hago las preguntas que tiene nuestro público. Listo. Si quieres, analicemos el tema de la deuda externa y revisamos algunas preguntas que tengamos en el chat. Ok. Gracias, Gabriela. Tenemos, ¿qué ocurrió en el año 2012, o bueno, antes, incluso en el año 2008, que el comportamiento de la deuda externa, tanto de Colombia como de México, venían disminuyendo, y en el 2008, boom, se dispara la deuda externa? Me atrevería a sugerir que incluso en la región. ¿Qué efecto, qué fenómeno ocurrió ahí? El coletazo que tuvimos de la crisis mundial. Esa crisis mundial, si bien no nos afectó, o sea, no nos afectaba directamente, sí fue un coletazo que tuvimos de esa crisis, que al fin y al cabo fue una crisis mundial. Entonces, efectivamente, nos vimos afectados. Hubo, para esa época, incluso hubo más solicitud de préstamos por parte de los dos países a los organismos internacionales. Eso. Me gustaría hacer como un símil para que los estudiantes entiendan lo que la profesora Ana Carolina estaba explicando, de cómo la deuda externa, como lo estamos viendo disparada en ese momento, finalmente lo que está ocurriendo es, para que entiendan, y me van a disculpar el símil, es como si yo tuviera una tarjeta de crédito, me llega el recibo de pago, yo hago un avance con la misma tarjeta de crédito solamente para abonar a los intereses, y así sucesivamente me voy yendo cada mes. No abono nada capital, sino solo a los intereses, y lo voy haciendo con los mismos avances de la tarjeta de crédito. Entonces eso finalmente es lo que ha ocurrido con este proceso de incremento de la deuda, no solamente para Colombia, sino en México, y es que estamos pidiendo préstamos para poder pagar los otros préstamos al mismo Fondo Monetario Internacional, que es en el caso con el principal acreedor con el que tenemos deuda en Colombia. Ese símil que hace el profe Alex lo hago yo con una familia. Una familia recibe, voy a poner muchísima plata o mucha plata para que vivan cómodamente. Una familia gana 5 o 7 millones de pesos mensual, ¿cierto? Es una familia en nuestra sociedad, una media, ¿cierto? Entonces, esa familia, como vive bien, gasta más. Entonces, recibe 7, pero normalmente se está gastando 8 o 9. No va a haber ningún momento en el que esa deuda vaya a estar así, porque cada mes va a estar aumentando. O sea, el símil de la tarjeta de crédito, perfecto. El ejemplo que yo siempre pongo es la familia, que pasa mucho. En nuestras sociedades pasa mucho, y era una cosa que decía Carlos Marx. Carlos Marx decía que el proletariado, es decir, el obrero, por lo general, nunca iba a dejar de ser obrero por eso, porque siempre se iba a gastar más de lo que recibía. Bueno, Gabriela, no sé si de pronto nos quiera leer algunas preguntas que tengamos ahí en el chat. Perfecto, tenemos varias preguntas. Entonces, un estudiante o docente nos pregunta, teniendo en cuenta la coyuntura nacional, ¿cómo creen que afecta las relaciones México y Colombia a nivel político y económico? Bueno, yo pensaría que político no se afecta mucho, porque en realidad aquí tenemos un principio que es universal, que es de la libre determinación. Es decir, políticamente, si bien el presidente o las autoridades
políticas mexicanas podrían estar en desacuerdo con las actuaciones políticas colombianas, no tendrían mucho. A nivel económico es posible que sí nos veamos afectados, porque si tenemos paros colombianos, si tenemos paros en Colombia, pues vamos a tener dificultades tanto para exportar como para importar. Y una cosa muy importante, eso se llama riesgo país. Entonces, cuando tenemos situaciones políticas como la que tenemos en este momento, es además un riesgo político y riesgo país. ¿Eso qué significa para, no sé si ya muchos estudiantes tendrán ese conocimiento o si no, pero en materia de comercio internacional, el profe me ayuda si alguna cosa, en ese sentido, ese riesgo país, ese riesgo político hace que las inversiones se retraigan o por lo menos paren. Digan, yo iba a invertir en este país, pero con esta situación económica, con esta situación política, yo mejor espero. Eso hace un problema real para Colombia. Incluso es muy lamentable por supuesto no estamos diciendo que estamos en contra de las manifestaciones pacíficas, porque repetimos, es un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos, pero efectivamente eso representa un riesgo y la reacción más inmediata que se puede detectar de ese riesgo país es el incremento de la tasa representativa del mercado. Ayer estábamos viendo, hoy el dólar abrió 3.800 pesos, cuando ya por fin lo habíamos logrado medio estabilizar alrededor de los 3.500, 3.400 pesos, etcétera. Hoy el dólar amanece a 3.800 pesos. Eso es un primer reflejo inmediato de la situación política que está atravesando el país. Tenemos que cambiar los $20 que tenemos. Es un buen momento para cambiar los $20 que tenemos. Ojo con esto porque Colombia, precisamente en ese análisis del riesgo país, Colombia se encontraba en una posición muy favorable debido a la situación política que se está viviendo actualmente en México, porque el manejo, digamos, no regular, para no decir que es malo, el manejo no regular de las condiciones de la pandemia en México han ahuyentado mucho los potenciales inversionistas que puedan llegar a ese país. Uno. Segundo, la situación política que se vivió en Chile a finales del año pasado, con todos estos problemas políticos y sociales que también se vivieron en México, que es muy similar a lo que estamos viviendo, en Chile, que estamos viviendo hoy en Colombia, finalmente como resultado de todo eso, pues se logró un cambio de la Constitución, pero eso por supuesto ahuyenta a los inversionistas. Perú, ¿cuántos presidentes cambió Perú a final del año pasado y a comienzos de este año? 3 cambios de presidentes en menos de 6 meses, por supuesto eso demuestra una desestabilización política muy grande y eso ahuyenta las inversiones. ¿Cuál era el país de la región que quedaba estable? Medianamente estable, Colombia. Y perdón, sí, pero el gobierno colombiano no logró comprender esa gran oportunidad que tenía de poder atraer inversionistas que podían venir con recursos de México, Chile y de Perú. Y bueno, simplemente por un tema, insisto, hay muchos factores para analizar, pero un tema que podía haberse solucionado a través del diálogo concertado con la población. Estamos viendo una situación en la que todos los capitales probablemente ahora vayan a empezar a ahuyentarse del país. Porque hay un agravante, hay un agravante que es que no sé si es que muchas veces la gente no lo analiza. Y más allá, importantísimo reiterar, no es que estemos en contra o no es que yo esté en contra de las protestas pacíficas, un derecho total, pero el cambio de presidente, Perú cambió, o sea, se cambia de presidente, pero es que para que un país cambie, para que un gobierno cambie, no solamente tiene que cambiar de presidente, es decir, requiere un cambio total de toda la cúpula política, es decir, de todo el Congreso de la República. Así que tendríamos que hacer, si eso es lo que quisiéramos, tendríamos que hacer una revocatoria de presidente y una revocatoria del Congreso, para que pudiéramos darle el vuelco total que la gente tanto aclama. Pero nos centramos en un presidente que realmente no es el presidente, es la cabeza del Ejecutivo, pero no tiene mayor poder.
¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? Sí, precisamente y muy relacionado con lo que ustedes estaban comentando, yo la verdad me siento muy agradecida por el espacio y por las respuestas que ustedes están dando a esta pregunta. Y precisamente nos están preguntando, bueno, es más un comentario y nos dice que en este momento nos parecemos un poco más a Chile que a México. Y es precisamente lo que decía el profe Alex, entonces... no sé si de ahí quieran ustedes hacer una anotación más. No es una pregunta puntual, como les decía, sino es como basado en la coyuntura que estamos atravesando y lo que nos manifiesta este estudiante. Pues sí, yo creo que sí es cierto que en este momento nos estamos pareciendo un poco más a México por la situación política que se está viviendo, perdón, a Chile por la situación política que se está viviendo. Tenemos que ver cuál va a ser el resultado de todo esto, o sea, que lo que está ocurriendo en la calle finalmente sí se traduzca en algo positivo como le ocurrió a México, o sea, que la ciudadanía, perdón, a Chile, es que estamos en el país invitado a México y estoy con México en la cabeza. Lo que ocurrió en Chile logró un cambio constitucional, eso no es algo que todos los países del mundo se puedan decir, no, lastimosamente, al igual que como nos está pasando en Colombia, hubo muertos, hubo disturbios, hubo afectaciones de infraestructura, etcétera. Pero quedaron con un buen resultado y es la concertación para poder cambiar la constitución. En Colombia se ha intentado por distintas maneras también hacer unos cambios de materia política y social que favorezcan al país, como fue por ejemplo la consulta anticorrupción. O sea, ¿cómo es posible que nosotros como ciudadanos votemos no? Y me van a disculpar pues ahí la cuña. No intento hacer adoctrinamiento, ni mucho menos, pero o sea, un país que vota que no quiere una consulta anticorrupción. Y vota por los mismos corruptos. No, perdón, pero hoy en día efectivamente el Estado tiene un déficit para poder funcionar. El Estado necesita una reforma tributaria. Probablemente, y estoy seguro, y gracias a los análisis que muchas otras personas hicieron, la reforma tributaria que presentaron no era la correcta. Pero, ¿cómo puede ser que nosotros estemos pensando en trasladar el gasto público a la clase media y el gobierno no presenta ninguna solución para poder reducir el gasto público? Había una propuesta muy buena a través de esa consulta anticorrupción. Lo que se necesitaba era reducir el ingreso de los congresistas, reducir el número de congresistas y ¿cuánta plata se ahorra el Estado? Una billonada. Pero no, es más fácil decirle a la clase media pague más. Entonces, bueno, con Chile nos estamos pareciendo, sí, nos estamos pareciendo en materia del momento actual. Vamos a ver cuál es el resultado. Y nos hemos parecido, y también ha habido un paralelo con Chile en años anteriores, no paralelo de igual, pero sí hemos sido catalogados por las entidades que catalogan riesgo país, riesgo económico, en que hemos sido las economías más estables, las economías y las democracias, después de que Chile superó la dictadura, más estables en América Latina. También nos hemos parecido en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. Creo que nuestro público está muy contento por sus respuestas. Y ahora nos llega, cambiando un poquito como el contraste de nuestra coyuntura actual que nos enfrentamos, nos escribe Luis Rubí. Él nos dice: buenas tardes, saludos desde México. Mi pregunta es, ¿qué tan buena o mala opinión tienen ustedes personalmente de México en un sentido general? Es decir, desde su perspectiva, ¿en qué deberían replicar la conducta en Colombia y qué definitivamente no harían algo al igual que nosotros los mexicanos? Bueno, gracias a Luis por conectarse desde México. Qué rico tener personas también de este país, porque nos ayudan también a reafirmar y a contextualizar lo que nosotros estamos presentando. Finalmente nosotros presentamos datos que reportan los entes oficiales. Esto no es información que nosotros nos estamos inventando, ni mucho menos. Entonces me encanta bueno, que tengamos aquí a nuestros compadres mexicanos como nos gusta. Mira, yo personalmente, como lo decíamos hace un momento, creemos que con México tenemos una relación muy cercana y muy estrecha en materia cultural, y siempre hemos tenido como un relacionamiento muy estrecho. Ahorita en la parte diplomática lo vamos a poder ver.
el primer país con el que México firma relaciones bilaterales, el primer país con el que con el que México tiene acercamientos una vez se funda como Estado es con Colombia. Entonces, no en vano, pues esas relaciones han estado muy estrechas. Lastimosamente, con el paso del tiempo, nos hemos venido alejando, ¿cierto? Nos hemos venido alejando un poco, pero eso no es excusa para siempre poder considerar que tenemos a México ahí. Un país hermano. Si bien estamos un poco retirados, en materia de cooperación, por ejemplo, internacional, Colombia y México siempre se han apoyado mutuamente. En el terremoto que tuvo México, eso fue a comienzos de los 90, sí, que fue una cosa completamente devastadora. Incluso el último terremoto que hubo hace poco también en México, que prácticamente parte de Ciudad de México quedó completamente destruida y ciudades aledañas, Colombia estuvo allí presente. Entonces, sí hay una cercanía, sí hay un interés mutuo, pero lastimosamente, como lo vamos a ver más adelante, sobre todo en materia diplomática, nos hemos venido acercando en el papel, pero distanciando de pronto en la manera práctica. No sé, Ana, yo lastimosamente no he visitado México, solamente he estado en tránsito en el aeropuerto, entonces no puedo decir, no puedo dar una opinión personal de México como tal, pero tú sí has estado en México, sí. Entonces no sé qué les puedas decir a los estudiantes. Bueno, a mí México me parece un país alucinante. Yo estuve en Ciudad de México, también alcancé a estar en Querétaro. Me pareció un país muy lindo, me parece culturalmente. A mí me encanta el mariachi, pero el mariachi allá. El mariachi aquí en Colombia no. A mí me gusta el mariachi en el Zócalo, sentados, bueno, es una cosa muy linda. México me parece un país muy bonito. Lamentablemente no he vuelto y hemos tenido muchas ganas de ir, pero ha habido pues como circunstancias que nos lo han impedido. Y la única vez que estuve fue en 1995, y estaba en un trance muy complicado México. Es probable que las personas que me están escuchando ni siquiera no habían nacido, pero estaba en un tránsito muy, muy impresionante. Yo recuerdo que en aquella época yo veía había filas afuera de las compraventas con gente, porque había una crisis económica muy tenaz, porque fue el momento en que entró el tratado, el NAFTA, y era una situación complicada. Aún así, la comida me encanta la gente es una gente muy cálida, muy especial. El folclore me encanta. Soy una admiradora de una pareja bastante controvertida, Diego Rivera y Frida Kahlo. Ayer conocí una mujer maravillosa, la Malinche o la Marina, le decían, era una indígena, o sea, la conocí por temas de universidad también. Entonces, es un país muy, muy, muy chévere. ¿Qué creo yo que Colombia podría ser parecido a lo que hace México? Yo creo que le deberíamos dar valor agregado a materias primas. O sea, yo creo que si buscáramos algo de qué copiarle a México, es que aquí empezáramos a darle mayor valor agregado a las materias primas y dejar de ser exportadores de materia prima para afianzar nuestro comercio internacional. Eso haría yo. Sí, hay muchas cosas que aprender de México. ¿Qué no haríamos de México? La verdad, esa pregunta me parece muy difícil. Yo no me atrevería como a decir qué no hacer. No sé. Yo creo que más bien como que aprender de México, eso que dice Ana Carolina es muy importante. Algo que yo aprendería de México, por ejemplo, es en tema de infraestructura. Ajá. México tiene una infraestructura mucho más avanzada que la colombiana, entonces creo que el gobierno, si quisiera algo que aprender de un país hermano, debería aprender en materia de y yo hace rato no miro cifras en tema de corrupción, cómo está México en este momento. No sé cómo se estará manejando el tema de las reformas que se han hecho, o sea, no tengo claridad en este momento de cómo se estarán manejando las reformas
en materia política que implantó el nuevo presidente, pero creo que todos tenemos mucho que aprender. Yo creo que siempre podemos aprender de otros. Bueno. Perfecto, profe. Bueno, se nos activó el chat de preguntas con varias cositas. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cuáles son los puntos más importantes a trabajar para que se pueda comerciar más entre México y Colombia, reduciendo así la diferencia que hay relacionada entre las exportaciones de ambos países? Nos pregunta Luis Newell. Para resolver esa pregunta, primero tenemos que hacer el análisis del comercio exterior, y para pasar allá quisiera cerrar con esto que la profesora Ana Carolina comentaba. El Banco Interamericano de Desarrollo le presta 120.000 millones de pesos a Colombia para combatir la corrupción. Entonces le damos plata a... Nos dan plata. para... Le dan plata al gobierno para que el gobierno combata la corrupción. Cuando esta noticia salió, yo me acuerdo que yo dije, fue madre, ¿quién se irá a embolsillar esos 120 millones de pesos? Porque, ¿cómo es posible que nos tengan que dar plata para combatir la corrupción? Y ojo, es un préstamo. Exacto. Es un préstamo. O sea, hay que devolverlo. Hoy todos nosotros estamos pagando esos 120.000 millones de pesos, o probablemente los intereses de esos 120.000 millones de pesos, porque no... ¿Dónde estará esa platica? No sabemos. Como yo no sé si algunos de ustedes sabrán, hace también, no recuerdo si fue hace 4 o 5 años, el BID le dio, no voy a decir a quién, pero le dio a una entidad pública en Medellín para que le dio dinero, y ese sí fue dado para que esta entidad subsidiara electrodomésticos a las familias de estratos 1 y 2. Y esta entidad lo que hizo fue prestarle la plata para que, o sea, les dio para que los financiara. O sea, en vez de dársela, subsidiarlos, como era la idea, esta entidad lo que hace es decirle, le voy a prestar plata. Entonces, corrupción, listo. Vamos a ver entonces cómo están esas relaciones comerciales entre Colombia y México para poder, ojo, lo que les comentaba ahorita, hay que analizar la complementariedad de los dos países para saber qué es lo que compra México y qué es lo que vende Colombia. Ajá. Para poder lograr esa unión y darle respuesta a lo que dice Luis. Aquí tenemos la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Es la diferencia entre lo que un país exporta y lo que un país importa. En este caso, dado en valores monetarios, es decir, cuántos millones de dólares exporta Colombia y cuántos millones de dólares importa Colombia. Lo ideal es que la balanza comercial de cero. El cero lo tenemos por acá arriba, es decir, aquí por ejemplo, todo lo que esté por encima de este cero quiere decir de que es una balanza comercial que está en superávit. Superávit quiere decir de que exporta más de lo que importa. Es como el ejemplo de la familia que decía ahorita Ana. Una familia gana 5 millones de pesos, pero se gasta 7 millones de pesos mensuales, es decir, está gastando más de lo que recibe. Ese mismo ejemplo lo podemos traer acá con la balanza comercial. Porque es más lo que nosotros, exacto, cuando nosotros importamos estamos pagando por fuera del país a esos vendedores que nos están vendiendo mercancía, y cuando exportamos le cobramos. Entonces necesitamos que las exportaciones del país sean superiores para poder tener dinero suficiente para poder pagar las importaciones. Resultado de que tengamos una balanza comercial deficitaria también se ve reflejado en el precio del dólar. Entonces aquí tenemos, si bien México está mucho más cerca de... Y que no aprovechamos nuestras ventajas comparativas. Es que es ahí donde está. Exactamente. Es decir, como no aprovechamos nuestras ventajas comparativas, es decir, sí, que no sé también en qué nivel estarán todos los asistentes, pero si yo sé producir zapatos, ¿por qué voy a comprar zapatos? Yo produzco zapatos y Alex produce computadores, entonces él produce mejor computadores que yo. Entonces yo le compro computadores a él y él se dedica solo a producir computadores. Pues solo es un ejemplo. Y yo me dedico a producir zapatos y él me va a comprar zapatos. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos haciendo una complementariedad. Pero lastimosamente no se da. Y las relaciones bilaterales con México y con Colombia ocurre ese fenómeno. Estamos yéndonos como por dos vías distintas. Ojo, esta balanza comercial no es de los productos de estos dos países, es la balanza comercial total de Colombia con el mundo y de México con el mundo. Como veíamos, México tiene una balanza comercial deficitaria, pero que está solamente por debajo de los 3.000 millones de dólares,
mientras que Colombia, ojo al dato, está 19.000 millones de dólares en déficit en esa balanza comercial. Es decir, necesitamos exportar más de 19.000 millones de dólares para poder tener una balanza comercial por lo menos balanceada, valga la redundancia, Sí. en ceros. Es decir, que la diferencia entre las importaciones y las exportaciones es de cero. Nos falta aún mucho y cada vez lastimosamente pareciera como si nos estuviéramos alejando Más de y ese más. punto. El año 2000 representó de pronto como los últimos momentos importantes en materia comercial. Ahora, ¿qué nos vendemos? ¿Qué es lo que nosotros vendemos? ¿Cuál es nuestra oferta exportadora? ¿Cuál es la oferta importadora? Aquí tenemos las importaciones de productos mexicanos a Colombia, ¿listo? Y las exportaciones de los productos colombianos hacia México. Entonces aquí podemos encontrar, esta línea roja representan las importaciones, repito, de productos mexicanos, lo que nosotros los colombianos importamos de México, y esta línea púrpura que está aquí abajo representa lo que nosotros les exportamos a México. Entonces, ahorita veíamos, hay un déficit en la balanza comercial, pero también hay una descompensación también en el flujo comercial que existe entre Colombia y México. ¿Ha mejorado? Sí, y probablemente nos estamos acercando a un punto de convergencia, pero las exportaciones de productos colombianos hacia México siguen siendo muy bajas. Prácticamente es una línea recta, muy estable, con un comportamiento muy estático, y estamos lastimosamente hay un desbalance muy fuerte entre lo que nosotros le vendemos a México y lo que México nos vende a nosotros los colombianos. Con un agravante, que aquí puede existir el fenómeno de lo que tanto venimos criticando. Nosotros le estamos vendiendo productos, y ya lo vamos a ver, materia prima a México, y probablemente estamos importando productos terminados de México. No debería ser así. Vamos a ver cómo es ese análisis de esa oferta. Ojo, el análisis de la oferta de Colombia en 3 puntos. Yo hago Colombia, tú haces México. El principal socio comercial de Colombia sigue siendo los Estados Unidos, con el 31% de las exportaciones totales. El 41% de las exportaciones de Colombia en 2020 pertenecieron exclusivamente al capítulo 27 del sistema armonizado, donde están los combustibles, los extractos minerales, etc. ¿Qué exportamos? El 41% de nuestras exportaciones, materias primas. Ojo, materias primas que representan extracción de recursos naturales en el país, que representan un sistema insostenible, que representan un daño ambiental asegurado fijo en el futuro para el país. México es solamente el 6º socio comercial de Colombia para las exportaciones, con un 3.6% de la oferta exportadora, muy bajo. Tenemos una relación de siglos con México, pero nuestras relaciones comerciales no son las más estrechas. Ahora, ¿qué le vende Colombia a México? Aquí estamos viendo esta gran torta que encontramos aquí, son combustibles. Pues le vendemos a México petróleo, le vendemos extractos minerales, y después nosotros importamos otros tipos de productos ya terminados. ¿Qué más le estamos vendiendo a México? Vehículos y partes, plástico y manufacturas, aceites esenciales, productos diversos de las industrias químicas, vuelve y juega, materias primas, ya en este caso refinadas, máquinas, aparatos de tipo mecánico, no eléctricos, sino mecánicos, y grasas. Vuelve y juega, más materias primas. En el caso entonces de México, el principal socio comercial de México es los Estados Unidos, con el 78% de las exportaciones totales. El 41% de las exportaciones en Colombia en 2020 pertenecieron al capítulo 27, lo mismo, es decir, hidrocarburos, sí, el mismo fenómeno. Y Colombia es el 10º socio comercial de México, es decir, estamos lejos de ser un socio comercial importante, ¿cierto? De ser importante. Y sobre todo que cuando lo analizamos con ese 70, que pues, si el principal 78. Socio tiene el 78% de la torta y nosotros ya estamos por allá en el puesto 10. ¿Qué es el porcentaje? Es el 0.8% de su oferta exportadora. Entonces, en ese sentido, estamos gravísimos en materia comercial. ¿Y qué le vende México a Colombia? Entonces, miren la tortita, son vehículos automóviles y tractores. Nos venden plástico y sus manufacturas. O sea, nosotros le vendíamos químicos. Exacto, nosotros le vendemos los químicos y ellos nos devuelven manufacturas.
Ellos les vendemos aceites, nos venden aceites esenciales, nos venden máquinas y aparatos y artefactos mecánicos, ya las máquinas, aparatos y material eléctrico, o sea, todo manufacturado, eso, los electrodomésticos. Entonces, por ejemplo, Whirlpool, ¿dónde están manufacturados? Entonces, Estados Unidos manufactura en México, México nos vende a nosotros. Y Fundación en Hierro y Acero. Entonces, ahí tenemos esas diferencias. Gaby, ¿tenemos alguna pregunta ahí en materia política o alguna otra comercial para abordarla con estos datos que tenemos? Sí, precisamente, bueno, nos quedan varias preguntas, pero también el tiempo ya se nos ha pasado un poquito. En materia política, Joseph nos pregunta que, en su opinión, ¿cuál es la mejor estrategia para acabar con la corrupción en ambos países? El voto ciudadano, la única forma de poder cambiar las cosas. La única forma que tenemos para combatir la corrupción es que la gente se informe de economía. Usted no tiene que ser un experto en economía, usted no tiene que ser un experto en política, pero por lo menos lea, infórmese y tenga, lo que yo siempre he dicho, un voto informado. La gente vota por la gente, y ahí me van a perdonar si estoy siendo un poco señalando, pero la gente suele votar por los discursos demagógicos. Le vamos a dar trabajo a todo el mundo, le vamos a dar vivienda a todo el mundo, educación gratis. Entonces, para un político es, créanme, les voy a dar un datico, váyanse y lean un poquito de la historia de Carlos Menem, el populista que era Carlos Menem en campaña. Carlos Menem en campaña usaba un traje pobre y unos zapatos pobres, y tenía unas patillas hasta por aquí para verse como del proletariado. El día que ganó las elecciones y al día siguiente en la posesión tenía un Giorgio Armani puesto y se había afeitado o sea, porque ya había ganado. Y eso es lo que hacen los políticos. Los políticos tradicionales, y aquí yo no estoy ni de un partido ni de nada. ¿Cómo combatir la corrupción? Y la corrupción la tenemos que combatir desde que estamos chiquiticos, porque en Colombia somos corruptos desde que estamos chiquitos, desde que la señora se hace la coja para meterse en una fila, desde que la señora lleva al niño de 4 años, pero para que la atiendan primero lo carga, nos montamos por la para poder pasar, nos montamos por la parte de atrás del bus para pagarle nada más 1.000 pesos. Hombre, listo, si usted no los tiene, camine. Pero tenemos un problema de corrupción desde nuestra idiosincrasia. Bueno, profes, nos quedan 2 preguntas, no quisiéramos como cortarlos a nuestra audiencia que nos hace estas preguntas, pero bueno, vamos a hacerlas rápidamente en estos últimos 3 minuticos que nos quedan. Julie Villalba, y se las complemento con la siguiente porque tiene que ver con el tema económico y de relación económica entre los países, dice, ¿cómo lograr afianzar los lazos comerciales entre emprendedores colombianos y mexicanos? ¿Qué oportunidades se pueden encontrar de aquí para allá y de allá para acá? Y también nos pregunta Laura Millán, ¿cómo en cuanto a este problema que tenemos de que les enviamos materias primas, cómo podemos generar ese valor agregado que México está teniendo y que en Colombia pues no está presente? Y esa falta de inversión debido a la corrupción que hay. Entonces, esa es la pregunta de Laura Millán y junto con la de Julie Villalba. Bueno, para poder lograr esa complementariedad económica si lo miramos solamente de manera bilateral, pero si lo queremos ampliar incluso con los países de la Alianza Pacífico, es decir, incluir a Perú y a Chile, teniendo en cuenta que la Alianza Pacífico se quiere posicionar como esa vitrina hacia Asia, para no depender solamente de sus importaciones, sino para poderlas tener como una oportunidad para llevar nuestros productos hacia allá. Entonces, primero es comprender qué es lo que están demandando los países, qué es lo que esos países están comprando, que nosotros les podamos vender. Ojo, la idea es diversificar nuestras exportaciones, dejar de depender de la exportación de los productos naturales, entonces buscar qué productos están consumiendo esos países que nosotros les podamos proveer.
Colombia sola no tiene la capacidad para poder atender los mercados asiáticos, entonces para eso está la alianza. Unámonos como alianza, los 4 países, complementemos la oferta de lo que esos países están necesitando. Y aprovechemos nuestras ventajas. Exacto, aprovechar las ventajas que tenemos. Colombia específicamente se está tratando de posicionar como un país ya de servicios, está tratando de diversificar también su oferta productiva en temas de servicios. El presidente del gobierno hace poco estaba anunciando que con la llegada de Netflix, que nos estamos convirtiendo en el nuevo Silicon Valley de América Latina. Ayer el Congreso de la República tumbó la regulación de plataformas electrónicas para el uso de los vehículos en renta, Didi, Uber, etcétera. Entonces vamos en contravía, entonces también hay una necesidad imperativa por parte del gobierno de que empiece a regular también. Si realmente nos queremos convertir en el Silicon Valley, pues entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a las empresas tecnológicas si les estamos negando la posibilidad de que puedan regular sus negocios en Colombia? Ojo, con un agravante. Están operando. Si la reguláramos, les pudiéramos cobrar impuestos. El gobierno necesita impuestos. Entonces, estamos yendo en contravía. Entonces, por un lado, a través de los estudios de mercado, identificar muy bien cuáles son las necesidades que tienen los otros países, pero también internamente avanzar en materia de regulaciones, en materia tecnológica para poder avanzar como país. Que eso también tiene mucho que ver con el tema político, porque ¿quién legisla en un país? Legisla el Congreso. ¿Quién tumba una reforma o quién aprueba una reforma? El Congreso. Y si ese Congreso no está preparado académicamente, económica y políticamente, pues va a legislar mal. Entonces ahí es donde tenemos, sin demeritar a nadie, un abogado legislando sobre medicina o un médico legislando sobre tributación. No se puede. O sea, tenemos que, eso también tendría, pues, tiene un camino. Y es quién gobierna. Bueno, profes, muchas gracias por este espacio. Damos pues por terminada esta charla. En realidad, muy contentos todos de sus respuestas, de su ponencia, de los asuntos económicos y políticos que abarcamos durante esta charla. Nuevamente, pues invitarlos a todos nuestros estudiantes, docentes y comunidad extranjera que está conectada en esta charla para que no se pierdan las actividades que tenemos en País Invitado México. Si bien por diferentes razones no estamos atravesando una coyuntura especial en nuestro país, en espacios como este desde la academia podemos conversar y evaluar el punto de vista, tanto lo que ocurre acá como lo que ocurre en nuestras relaciones con estos otros países. Invitamos a todos también para que diligencien la lista de asistencia, es muy importante que la diligencien, y gracias a todos por haberse conectado y los esperamos en más eventos de País Invitado. Profe Ana Carolina y profe Alex, muchas gracias, que tengan un buen día. A ustedes muchas gracias por la asistencia y muchas gracias por la invitación.